Buen día hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Busquemos en nuestras Biblias Isaías capítulo 8. Vamos a ver que en Isaías capítulo 7 hasta el capítulo 12 son profecías durante el reinado de Acaz. Dice Isaías capítulo 8, versículo 1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocantes a Maher Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijos de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó en Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosos y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Después pueden continuar leyendo el resto del capítulo. En este capítulo 8 de Isaías es una continuación del capítulo 7, donde vemos que Isaías se casó con esa virgen y tuvo un hijo al que llamaron Maher Salal Asbaz, que significa rápido para saquear y rápido al botín. Recordemos que en el capítulo 7 vimos que el reino del norte, llamado también Efraín, se alió con el rey de Siria, y se unieron para conquistar el reino del sur. Esto asustó al rey Acaz, y es entonces cuando Dios manda a Isaías a hablar con el rey Acaz, y le dijo que no tuviera temor de ellos, que confiaran en Dios, porque él haría que los asirios vengan del norte y conquistaran tanto Siria como Efraín. Y Dios también le dice al rey Acaz, por medio de Isaías, que el cumplimiento de esta profecía era una señal al rey, pero también al pueblo, de que el Señor era quien cuidaba de ellos. Sin embargo, ellos no quisieron creer y no quisieron confiar en Dios. En este capítulo 8 continúa con esta profecía, y como leímos, Dios le pide a Isaías que escriba en una tabla grande, que escriba el nombre de su hijo, Maher Salal Asbaz. Y es raro y es poco común que Dios les pida a los profetas que escriban. Sin embargo, Él quería que haga un gran cartel y que se pueda entender y que sea legible para todos. Esta profecía tenía que ver con el nacimiento de su hijo, porque antes que su hijo pueda decir Padre mío y Madre mío, se cumpliría la profecía de la invasión de Asiria, y Dios castigaría tanto a Siria como a Israel. Pero en eso también sería castigado Judá, porque ellos tampoco quisieron confiar en el Señor. Esto lo podemos ver en los versículos 5 al 10. Rechazaron las aguas tranquilas de Siloé y se regocijaron en Rezín y en el hijo de Remalías. Dios toma acá la figura de un río tranquilo y de un río impetuoso, del arroyo de Siloé que nacía en el monte de Sión y que Jerusalén dependía de sus aguas, con el rey de Asiria, que tenía su capital en Nínive y el río era el Tigris. Con esta figura Dios le estaba diciendo a su pueblo que ellos rechazaron lo que Dios les daba, rechazaron confiar en Dios, y ellos prefirieron lo que le ofrecían los demás, y eso traería sufrimiento y tristeza para ellos. En Segunda de Reyes capítulo 18, a partir del versículo 13, vemos cómo se cumple la profecía, la invasión de Asiria sobre Judá. Los invito a después de leerlo porque no tiene desperdicio. Esto fue en el reinado de Ezequías, un rey que comenzó muy bien, un rey que puso su confianza en Dios, y entonces Dios los prosperó. Y entonces él en un momento pudo rebelarse al rey asirio, hacerle frente porque Jehová lo estaba bendiciendo. Pero pasó el tiempo y Dios probó su fe,
y dejó que Asiria tomara posesión sobre ciudades fortificadas de Judá. Y entonces Ezequías, en vez de seguir confiando en Dios, quiso hacer pacto con Egipto, confiar en Egipto y hacer alianzas con ellos. Curiosamente es el mismo lugar del capítulo 7, ¿se acuerdan? Donde Acaz estaba en los acueductos. En ese lugar Dios le habló al rey Acaz y le pidió que confiara en Dios. Sin embargo, él lo rechazó. Ahora, en 2 de Reyes capítulo 18, están en el mismo acueducto y es donde Judá es sometido por Asiria. Esto fue el justo castigo que ellos tuvieron por la desconfianza en Dios. En 2 de Reyes 18-19 podemos leer: y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Nos gustaría pensar que esta pregunta que hace este personaje con el título de Rabsacés, que le dice ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Quizás estaba hablando de esa confianza en Dios, pero no. La confianza de la cual estaba hablando, y el que lo dice más adelante, es de la confianza que ellos habían puesto en Egipto. La estrategia que está usando Asiria al confrontarlos con esta pregunta fue para desalentarlos, fue para que ellos entren en desesperación y con miedo ellos se rindan. Y estas son las mismas estrategias, los mismos mecanismos que usa el enemigo de nuestra alma. Satanás no va a venir de frente hacia nosotros con sus armas, sino que él va a tratar de convencernos y que nosotros nos rindamos por miedo. Una estrategia similar usó Satanás con el Señor. En la tentación en el desierto, en Lucas 4, podemos ver que el Señor estaba cansado, tenía hambre, y Satanás le prometió todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Satanás estaba evitando la batalla y estaba tratando de convencerlo de que el Señor se rinda. Pero como sabemos, no funcionó con el Señor y tampoco debería funcionar con nosotros. No debemos tener miedo al enemigo de nuestras almas. Satanás y sus demonios buscan continuamente matar, robar y destruir. Quiere que tengamos miedo, porque es así como él somete a toda la humanidad. La Biblia dice que la única manera de estar seguro y sin miedo es estando protegidos por el Señor. En Juan 10:28 leemos: y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y rendimos nuestra vida a Él, Dios nos hace sus hijos. Somos sellados con el Espíritu Santo y somos dotados con esa armadura de Dios con la cual podemos defendernos de los ataques del enemigo. Este enemigo que, como Pedro dice en 1 Pedro 5:18, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Por eso debemos estar alertas, pero también tenemos que estar tranquilos porque sabemos que el que está con nosotros es mayor, es más fuerte. La Biblia no solamente nos dice que no tenemos que tener miedo a nuestro enemigo, sino que nos dice que tampoco tenemos que tener miedo a los hombres, a las personas. En Hebreos 13:6 dice: de esta manera podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Tanto el temor a los hombres como el temor a nuestro enemigo nos lleva al pecado, nos lleva a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Por eso la Biblia también nos dice a quién debemos temer. Por un lado nos dijo a quién no debemos temer, pero también nos dice que tenemos que temer a Dios. En Isaías capítulo 8, en el versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. El mismo Señor, hablando con sus discípulos, hablando de las persecuciones que ellos iban a afrontar, les dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno. Esto es a Dios. Las historias que nosotros tenemos en la Biblia, tanto en el principio podemos ver la historia en el Génesis del diluvio, hasta la muerte de Ananías y Zafira delante de Pedro, ahí cuando ya estaba la iglesia. Todo eso nos tiene que llevar a temer a Dios. Cuando tenemos falta de temor a Dios, despreciamos su palabra, desconfiamos de Él. Ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa, como les pasó al rey Acaz, a Ezequías, y eso solamente trae sufrimiento para nosotros. Espero que este corto pensamiento nos haga meditar hoy a quién le tememos, que no le tengamos miedo a nuestro enemigo, no le tengamos miedo a los hombres, sino como dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Que ese miedo, que ese temor a Dios nos lleve a tener vidas que le agraden y que le honren. Que tengan un hermoso día.